Buenos días. Buenos días. Dios te bendiga esta mañana. El tema de hoy es desarrolla el carácter de Yeshua. Recordemos que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, a él lo caracterizó que era manso y humilde de corazón. Y es precisamente esa mansedumbre y esa humildad que lo caracterizó, que lo llevó a la obediencia al Padre para cumplir su encomienda a la cual fue enviado. Pero también recordemos que él ejerció autoridad cuando fue necesario ejercerla. El apóstol Pablo dijo a los corintios que seamos imitadores de Jesús y que se vería reflejado en nuestras acciones y en los frutos que presentemos como hijos de Dios. Dios te bendiga esta mañana y continuamos con el tema. Mateo 4, versículo 1 al 11. Vamos a darle lectura. Mateo 4, versículo 1 al 11. Mateo 4, versículo 1 al 11. Desarrolla el carácter de Yeshua. Un saludo a todas las personas que están conectándose en este momento. Y sobre todo, pues, bendiciones, ¿verdad? Que ya las tienen. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Si tienes el Espíritu de Dios, Él te guiará. Si tienes el Espíritu de Dios, Él te va a sustentar, te va a llevar a que se abra el entendimiento en tu vida, a que sucedan cosas nuevas en tu vida. Por eso es que en Mateo capítulo 4, versículo 1, vamos a ver el carácter de Yeshua, o sea, nuestro Señor Jesús. Cómo Él tiene un carácter, no es con fuerza, ¿verdad? Sino con entendimiento, sino haciendo manifiesto cómo es su reino. Cómo desde un principio Él fue tentado, ¿verdad? Y en este tema, pues, desarrollar el carácter de Yeshua es que la tentación va a estar vigente en tu vida. No siempre, ¿verdad? Porque a Yeshua le fue tentado este tiempo, y conforme a lo que yo puedo ver aquí en la Biblia, es que Satanás lo tentó y luego lo dejó por un tiempo. Así que vamos a estar muy atentos, porque hoy se trata de recibir. Reciban la enseñanza. Ya sabemos que somos parte del reino de Yeshua. Quedémonos tranquilos, hay que recibir, hay que hacer manifiesto
el carácter de Yeshua en nuestras vidas. Amén. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Estamos usando términos muy elegantes. Vaya la redundancia, dice. Redundancia. Redundancia. O sea que significa que es a propósito. Estar, ¿verdad? Es lo mismo. En lo mismo. Así que sonrían, porque esto lo vas a practicar en tu vida y vete haciendo la idea de que así es esto, ¿no? Le vamos a dar lectura, Mateo 4:1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces, y con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En esta porción bíblica que te acabo hoy en día de leer, en realidad es muy extensa la enseñanza. Es extensa, o sea, se puede, con todo esto que les acabo de leer, duraríamos tal vez meses para poder desarrollar toda esta lectura. Pero en realidad así es esto, pues, así es esto, y no podemos cubrir todo, pues. Creemos en que el Espíritu de Dios es el que convence. Impacto Profético de México no es el que te convence, creemos que el Espíritu de Dios es el que convence. Y con esta porción bíblica nos daremos cuenta de cómo desarrollar el carácter de Yeshua. Estén muy atentos, porque ahorita hay veces que siento eso, que es necesario descodificar esta parte que acabo de leer. Y descodificar es el significado de cada versículo, pero no sin antes, como ya está hecha la enseñanza, me voy a pegar a lo que viene siendo las diapositivas, porque pues hay que hacerlo, hay que ser obedientes. Vivimos bajo bajo la autoridad de nuestro Padre Dios, y nos tenemos que apegar al protocolo espiritual, a lo que se está llevando a cabo. Pero Jesús también rompía esos protocolos. En los sábados Él declaraba sanidad. En los sábados Él decía que es más fácil perdonar los pecados o sanarlo. Y ese es el carácter de Yeshua. Yeshua no es religioso. Yeshua es alguien que realmente rompe todo protocolo hecho por el hombre, porque el hombre lo hizo, no porque él realmente estuviera de acuerdo. Pero aún así él se complacía. ¿Para complacer a quién? A nuestro Padre Dios. ¿Hasta dónde ha sido este mensaje? Santo. Vamos a ver, pues. Para poder vivir tu propósito, necesito. Para poder vivir mi propósito, yo necesito desarrollar el carácter del Señor. ¿Dónde? En mi vida. Tú necesitas
desarrollar el carácter en tu vida. Lo que realmente sostuvo a Yeshua en su caminar y le permitió llegar a la meta de su propósito fue que desarrolló un carácter obediente que estaba bajo el gobierno del Padre Celestial. Amén. Él no se dejó llevar por sus deseos propios, por las necesidades o circunstancias o las expectativas de las personas. Ahí está, ¿ves? Él actuaba por convicciones firmes que eran parte integral de él, santo. En sus decisiones se manifestaba el carácter obediente que había desarrollado por causa de los procesos vividos. El carácter de un hijo de Dios se desarrolla por los procesos vividos. ¿Cómo fue el carácter forjado de Yeshua? Ahorita, más adelante, una vez que ya termine lo que ya está elaborado, voy a descodificar en esa porción que leímos de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Y te vas a quedar satisfecho. Vas a comprender más cómo es el carácter de Yeshua. Amén. Y ese carácter es de reino. Hebreos capítulo 5, 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Aún siendo hijo, él fue obediente. Hijo de Dios, pues. No como hoy en día, como son hijos de papi, bien desobedientes, ¿verdad? No es así. Lo que refleja que tienes un carácter formado, se va a ver reflejado en dos partes, en dos porciones, en dos manifestaciones, en dos cosas. La obediencia a la palabra del Padre y a las instrucciones del Espíritu. Esto es lo que le llamamos fe. Y traducido es emuná en hebreo, ¿verdad? Así es. La manifestación del fruto o los frutos del Espíritu que vemos en la palabra. En Gálatas 5, 22, 23 lo menciona. Mas el fruto del Espíritu, no dice los frutos, porque la mayoría mencionamos, aún aquellos que estamos bien sumergidos en la Escritura, aquí nos falla. Mas el fruto, dice, del Espíritu. Todo lo demás es una manifestación, pero en realidad es, o díganme si ahí en la Biblia que está mal traducida, estoy mal yo, porque pues yo me puedo equivocar, ¿verdad? A lo mejor estoy mal aquí yo. Gálatas 5, 22, 23. ¿Qué dice? Mas ¿qué? El fruto. Díganlo 10 veces para que no cometan los errores que se cometen muy seguido. Los frutos, dicen. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué ley se refiere? ¿Cuál es la ley que se opone cuando tú o yo no damos esa manifestación del fruto del Espíritu de Dios? Pues la ley que trae muerte, ¿verdad? Estas dos características se manifestaron en Yeshua y nuestra visión debe de ser llegar a su estatura y plenitud. Y todos nos quebramos, todos nos rajamos, todos retrocedemos, y lo más cómodo es decir, jamás voy a estar a la estatura de Yeshua. Pues quiero decirte que es lo que quiere nuestro Padre Dios.
Y te lo voy a decir porque ahorita cuando ya descodifique, te vas a dar cuenta cómo Yeshua tuvo que desarrollarse. Porque muchos creen que, ay Dios mío, no sé, no me voy a desviar. Estas características se hicieron manifiestas en Yeshua, ¿verdad? Para llegar a una estatura y sobre todo llegar a una plenitud. El Espíritu del Señor se está llevando por un proceso para que el carácter que se formó en Yeshua sea formado también en ti y también sea formado en mí. ¿Dónde puedo encontrar eso? En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, el que acabo de leer. Y también te puede decir a Lucas 4, versículo 1 al 13. ¿Qué proporciona la información del carácter? ¿Qué proporciona la formación del carácter? O sea, ¿qué nos va a proporcionar? ¿A dónde nos va a llevar a nosotros? ¿Cómo vamos a ser formados? ¿Cómo vamos a ser proporcionados? Miren, vamos a tener que resistencia. Debemos de tener una condición espiritual. Si haces ejercicio, qué bueno, ¿verdad? Y tienes una condición fenomenal, ¿verdad? Que puedes correr kilómetros, puedes caminar mucho, no sé, puedes hacer mucho ejercicio, porque hoy en día muchas personas hacen ejercicio, ¿verdad? Pero en realidad, Efesios 4, 14, 15 dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, Yeshua. ¿Qué resistencia tiene que haber? ¿Por qué menciona olas? Llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. En pocas palabras, el pensamiento debe ser unificado con el Espíritu de Dios. En pocas palabras, no debemos de ser de doble ánimo. Ahora sí y mañana también, pero pasado no. Compromiso, responsabilidad, madurez. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. No hacer variantes, no ser cambiantes. Así es. Música, maestro. Así es. Bueno, queda claro, ¿verdad? La resistencia. En pocas palabras, sucede algo. No ser niños fluctuantes, sacudidos por olas, llevados de aquí para allá, todo viento de doctrina. En pocas palabras, no debemos de ser como ese pollo salivero que anda en el corral y andan recogiendo hasta lo que no. En pocas palabras, quiero decirle algo. Este versículo bíblico, no sé a cuántos les voy a hablar con esto, si a uno o a dos, sea hombre o sea mujer, no sé, pero en pocas palabras, no debemos de dejarnos llevar por ninguna doctrina. En pocas palabras, debemos de dejar nosotros que el Espíritu de Dios nos lleve
a lo que viene siendo el evangelio, el evangelismo del reino, que solamente Yeshua porque de otra manera vamos a estar recibiendo de todo tipo de doctrina y sobre todo en un día vamos a ser católicos, en otro día vamos a ser testigos de Jehová, en otro día vamos a ser pentecostés, en otro día vamos a ser ortodoxos y así sucesivamente, sino que la resistencia tiene que ser como dice la palabra, hablar la verdad en amor y sobre todo que vamos a crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, en Yeshua. Un día vamos a ser ortodoxos, otro día vamos a ser fariseos, otro día vamos a ser herodianos, el 1000 máscaras espirituales. Por eso es importante que estas enseñanzas, que son muy buenas, buenísimas, están, mira, que estoy lleno ahorita yo creo que ni voy a desayunar. Capacidad para ministrar con justicia. El carácter es el recipiente de la unción y de los dones. Capacidad para administrar con justicia. En pocas palabras, esto es lo que hoy en día vamos tú y yo manifestar en nuestra vida, con el carácter. En pocas palabras, nuestro Padre Dios no te va a preguntar cuántos demonios echaste, no te va a preguntar a cuántos ayudaste, no te va a preguntar, Él va a ser muy certero al momento de visualizar o estar visualizando hoy en día quién eres tú. Él estar atento en el carácter que tú tienes. Dios mío, me metí en problemas. El carácter te va a llevar a que proclames el reino, el carácter te va a llevar a que eches fuera demonios, el carácter te va a llevar a que tú le des agua al sediento, el carácter te va a llevar a que libertes a los que están encarcelados, el carácter te va a llevar a todo eso. En pocas palabras, todo eso es una manifestación conforme cuando tú desarrolles el carácter de ¿quién? De Yeshua. Oye, yo creo que con esto ya no. Amén. Esto no está en el texto, pero el Espíritu de Dios te quiere dar más este día. Amén, gloria a Dios. O sea que al desarrollar el carácter se manifiesta todo lo demás. Ya si le echaste fuera un demonio, no vas a andar gritando de los 4 vientos, ¡ay, mira, oré por uno y le salieron 7 demonios! Mire, oré y se manifestó algo, ofrendé y se manifestó algo poderoso, llegó una gran bendición a mi vida. Cuando desarrolles el carácter, el Señor te va a proveer de todo. ¿No dice el texto ahí? Dice que los ángeles lo guardaban, los ángeles te van a guardar. Nuestro Padre Dios va a mandar ángeles para que te provean. Ya se me pusieron las orejas calientitas. Santo. Te legaliza, escucha muy bien, el carácter te va a legalizar para administrar tu herencia. Y muchos dirán por ahí, ¿qué herencia? No, pues a muchos ya les heredaron en vida carros, caballos, casas, terrenos, palas, picos, osas, Trastes, mesas. trastes, mesas, todo.
Pero el carácter que tú puedas manifestar, lo agradecido con nuestro Padre Dios, te va a ¿qué? Hacer que administres tu herencia. Gálatas 4:1-2. El carácter también te va a dar ¿qué? Esa sabiduría para administrar los misterios del Padre Celestial, y en esto fallamos todos, ¿eh? Ahí andamos repartiendo